Buenos días, estimados hermanos, aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios. Gracias le doy al Señor por este ministerio que estamos llevando día a día. Y yo estoy seguro que todos nos estamos edificando, leyendo, estudiando la palabra de Dios, porque es la única forma de que nosotros crezcamos espiritualmente a través del conocimiento de la palabra de Dios. En esta mañana traigo un mensaje para nosotros de humillación y exaltación, y el mensaje que voy a compartir se llama sed del mismo sentir. Sed del mismo sentir, que está en el libro a los Filipenses. Vamos a compartir con ustedes este pasaje. En Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Para mí, en lo particular, hermanos, esta es una tremenda enseñanza a la humildad de nosotros como cristianos. Pablo está hablando aquí de algunas características que ya debemos tener como cristianos. Pues cuando él dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, él no está cuestionando. Él está diciendo que nosotros estamos en Cristo, que nosotros tenemos amor, que nosotros tenemos comunión en el Espíritu y que tenemos un afecto entrañable y misericordia los unos para los otros. Se da por descontado que un cristiano debe reunir estas características que son parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso él dice aquí en el versículo 2: completad mi gozo. Completad, note que ya él está gozoso. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí se enfatiza, mis hermanos, en la unidad espiritual, en el amor los unos para los otros, en el trabajo juntos, con un corazón y un mismo propósito. Como parte del cuerpo de Cristo, esto es lo correcto, que andemos en el mismo sentir, todos con un mismo sentimiento en nuestro corazón, con un mismo propósito, la obra de nuestro Señor Jesucristo, estar unánime. Aquí el llamado de atención es porque cuando alguien quiere impresionar, sin importar con los demás, ahí se causan divisiones. Por eso el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y aquí el problema, mis hermanos, es cuando alguien quiere sentirse superior a los demás. Vanagloria es sentir ser algo sin ser nada. Vanagloria, eso lo que hace es afectar a la iglesia. Yo soy el más espiritual. Yo soy el más viejo en la iglesia. Yo soy el que más sé de la Biblia. Esto lo que hace es causar divisiones en la iglesia. Por el contrario, dice aquí que nosotros debemos ser humildes. Dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. En vez de vanagloria, humildad. Y es que tenemos que aprender de Cristo. Él, siendo Dios, nos da el ejemplo en los versículos 5 en adelante. Siendo Dios, se hizo hombre. Se despojó de toda su deidad, de los beneficios que tenía como Dios. Se despojó de todo esto y se hizo hombre. No perdió la condición de Dios, pero se hizo hombre, se humilló haciéndose hombre para morir en la cruz por nosotros. Eso es lo que él hizo, el ejemplo, hacer la cosa. Él pensó e hizo la cosa por los demás, no por él mismo.
Yo debo aprender a hacer las cosas para los demás, no para mí mismo. No sentirme lo mejor, ni el de más conocimiento. Por el contrario, siendo humilde, así como Cristo se hizo humilde. ¿Qué enseñanza para nosotros? Ser del mismo sentir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Debemos apartar el egoísmo. Debemos tratar a los demás con respeto y cortesía. Debemos ser humildes ante los demás. Una humildad genuina edifica a la iglesia. Así como la vanagloria y el orgullo destruyen y dividen a la iglesia, una humildad, un respeto edifican a la iglesia. Tratemos a los demás con cortesía y con respeto. Consideremos a los demás como más importantes que nosotros, como lo hizo Cristo. Él es nuestro ejemplo. Hermano, la palabra de Dios nos manda a ser del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos manda aquí a ser unánimes unos por otros. La palabra de Dios nos manda a amarnos unos a otros. Y nos manda a tener la unidad en el corazón y luchar con un mismo propósito, con un mismo objetivo. Y nuestro propósito de todos debe ser servir al Señor, echar la obra de Dios adelante. Aquí hay un contraste. El orgullo, la vanagloria, el egoísmo versus la humildad. Hermanos, y usted y yo debemos aprender de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a ser humildes, a tener humildad unos con otros. Miren lo que nos dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 nos da una enseñanza grande. Cuidado, hermano, con caer en esto. Hay muchos siervos, han habido muchos siervos, muchos hombres de Dios que han caído en esto por pensar que son los superiores o el que más sabe de la palabra de Dios. El Señor no se nos revela a través de su palabra. Y a mí en un versículo se puede revelar de una forma y a otro hermano en el mismo versículo le revela otra cosa. Nadie sabe más que nadie. Seamos humildes y caminemos bajo un mismo propósito. Dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice lo siguiente. Aquí en Romanos 12:3 dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura. Dice aquí, no tenga más concepto de sí que el que debe tener. Y ese es el error de muchos cristianos. Cuando sienten que conocen mucha Biblia, cuando sienten que tienen todos los años en la iglesia, cuando se sienten superiores a los demás, entonces viene ese concepto de vanagloria, de orgullo, el cual los destruye, les impide que el Señor los utilice, pero también dividen a las iglesias. Dios no quiera que uno de nosotros tenga ese concepto de sí mismo. Piense con cordura. Seamos del mismo sentir, unánime, sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga.